Yo le pido, bendito Dios, que usted tome el control en esta hora, Padre. Por su gran bondad y por su gran amor, le ruego que usted me ayude para transmitir su palabra. Ayúdeme a transmitirla, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Cuán gran importante es que su Santo Espíritu esté con nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo le pido perdón, mi Señor, en esta hora, por todas mis ofensas, por todas mis faltas, por todos mis pecados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y le pido, Padre bendito de la gloria, que perdone, Padre, a esta casa, Padre, por muchas cosas. Es importante pedirle perdón, Padre, porque a veces ni nos damos cuenta que cometemos errores delante de usted. Y le pido que nos perdone todos nuestros pecados, aún aquellos que se nos son ocultos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, le pido que guarde, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, toda su casa, bendito Dios, toda la iglesia, todo, guarde todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios poderoso. Así se haga su voluntad, no la nuestra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Guarde, mi Señor, de los niños y de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús se lo pido, bendito Dios. Bendito Dios. Ato y ligo todo espíritu inmundo, todo demonio que se quiera rebelar en contra nuestra, y enmudece todo lo que se quiera levantar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, en esta noche quiero hablar acerca de lo importante que es ser paciente. Es importante ser paciente, porque si no somos pacientes podemos cometer muchos errores, y lo cual Dios es paciente y tenemos que tener paciencia, o sea, ser pacientes. Pero antes de empezar, quiero darte mi número de teléfono. Mi número de teléfono es 714-586-2661. Una vez más, 714-586-2661. Bueno, te doy mi número de teléfono con el propósito de hacer el bien. Si tú tienes una necesidad de oración, si tú tienes necesidad de ser sana, o de ser sano, o de un familiar que esté pasando por situaciones difíciles, déjame decirte que para la gloria y la honra de Dios, por su misericordia, el Espíritu Santo me ha usado para que Él pueda hacer sanidades, para que Él sane, porque no es uno, es el Espíritu Santo que sana a través del vaso. Y la gloria sea a nuestro Dios, al Cordero bendito que fue inmolado en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la victoria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Y gracias por su Santo Espíritu, Padre, que por el Espíritu Santo es que Dios hace las sanidades. Así es de que no es el vaso, sino que es por misericordia de Dios. Por supuesto que tiene que buscar uno para que Él lo pueda usar a uno. Pero bueno, ahí está mi número de teléfono. Si tú quieres que ore por ti, si tú quieres que oremos por ti, entonces puedes llamar a ese número de teléfono. Si no te puedo contestar, que esté en horas de trabajo, deja tu número de teléfono, tu mensaje y tu número de teléfono, y luego yo te regresaré la llamada. Y si tú quieres que oremos por ti, también puedes llamarnos en el día, por ejemplo, día viernes, día sábado y día domingo. En los horarios, en cualquier hora del día, puedes llamar para que podamos orar por ti. Si tú tienes alguna necesidad, si tú no te sientes bien o si estás enfermo, para que el Espíritu de Dios sea glorificado a tu vida y sea sano en el nombre de Cristo Jesús. Entonces quiero transmitir en esta hora la palabra del Señor, y lo que es importante
ser paciente uno. Tener paciencia. Entonces vamos a la palabra del Señor. En Hebreo, en el capítulo 5. En Hebreos capítulo 5. Versículo 2, 3, 4 y 5. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. O sea, estamos rodeados de debilidades. Y vamos al versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Tiene que ofrecer sacrificio, ofrecer por los pecados de la persona y por los pecados del pueblo. Si hubiese cometido error, y hay pecados que lo alcanzan y que no sabe. Entonces vamos al versículo 4 y dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es importante que el sacerdote que va a tomar esta honra de pedir perdón por los pecados del pueblo y por los pecados aún de él mismo, debe de ser un sacerdote que haya sido llamado realmente por Dios. Claramente lo dice la palabra, tiene que ser llamado por Dios para que pueda presentar petición por los pecados de él y los pecados del pueblo. Entonces, y lo vamos a confirmar en el versículo 5, que tiene que ser un sacerdote llamado por Dios. Aquí lo vamos a confirmar. O sea, la palabra lo va a confirmar, no yo. Por mi boca lo va a confirmar el Señor. Y dice en el versículo 5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Ok? Tú eres mi hijo, yo te he llamado, yo te he engendrado. O sea que aquel que va a presentar petición por los pecados de él mismo y los pecados del pueblo, tiene que ser llamado, que haya sido llamado por Dios, no puesto por él mismo o por inventos de los hombres, porque se va a meter a serios problemas. Entonces es importante que sea llamado, el ministro tiene que ser llamado por Dios, no se tiene que poner solo, sino que tiene que ser llamado por Dios, para que Dios perdone al pueblo y para que le sean perdonados también los pecados de él. Si es que faltara o cometiera un pecado. Hay pecados que le alcanzan a uno y uno ni siquiera sabe de eso. Pecados ocultos o cualquier error que uno, tal vez Dios quiere hacer una sanidad, por ejemplo, y uno no va, ya es pecado. Deja de ir a evangelizar uno, eso ya es pecado, porque uno está negando al Señor con no llevar el mensaje de la palabra. Deja uno de leer la Biblia, ya es pecado. Hay tantas cosas que uno piensa que no es pecado y es pecado. No hay pecado chiquito ni hay pecado grande, todo es pecado. ¿Ok? Entonces es importante ser paciente, porque vamos a ir viendo más adelante por medio de la palabra, el que es paciente puede salvarle la vida a otro. Pero el violento, el iracundo, le puede quitar la vida a otro ser humano. Entonces es importante que nosotros seamos pacientes. Ser paciente no quiere decir que no se digan las verdades, porque las verdades son las que Dios vino a decir. Y las verdades están escritas para transmitirlas, para que el ser humano cambie, para que el ser humano deje de ser lo que es, sino que haya una transformación, o sea, que sea transformado en lo genuino, que refleje el rostro de Cristo en la vida de él. Es importante que se le diga la verdad, porque si no se le dice la verdad, entonces somos mentirosos, y el que es mentiroso es el enemigo, Satanás,
Cristo es verdadero. Él vino a hablar la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Él es la palabra, Él es la verdad. Él es lo que nosotros tenemos que reflejar en nuestra vida. Y es importante decir las verdades sin enojarse uno. Porque ya cuando uno se enoja, entonces ya uno ya no es paciente, sino que ya es violento, ya es un iracundo. Las gritonerías, y va a gritar, eso a Dios no le agrada. Las malas palabras tampoco. Hay muchas cosas que a Dios no le agrada. Entonces, vamos a irnos a otra cita bíblica, porque es importante que nosotros seamos pacientes. No es nomás solo de llegar uno al evangelio y uno vivir una vida en desorden, hacer tantas cosas que pareciera que nomás solo es el nombre de cristiano, pero de cristiano no tiene nada, absolutamente nada. Porque él sigue actuando de la misma manera en que actuaba cuando no era cristiano. Entonces Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que seamos pacientes, porque el paciente no le hace daño a nadie, y lo vamos a ver a través de la palabra. Porque tiene amor, y el amor cubre multitudes de pecados. El paciente no daña a nadie, sino que cubre al que está falto de entendimiento, o sea que el que no tiene la luz de la palabra, porque tiene aquel que es paciente, muestra paciencia, o sea, tiene paciencia, o sea, tiene paz, o sea, tiene amor para aquella persona, y en vez de condenarlo, más bien lo que va a hacer es que va a pedirle a Dios por los pecados de esa persona y que le ayude para que sea transformado, para que cambie. Porque muchas veces nosotros pensamos de que las personas ya no van a cambiar, que nosotros somos los que ponemos ideas y decimos, este ya no cambia porque este es aquí, que este allá, y que es que ya más perverso, que este ya no hay otro. No, para Dios no hay dificultades. Para Dios, para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Lo que para nosotros es difícil, para Dios es fácil. Dios sabe cómo tratar con el ser humano, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. El barro tiene que ser moldeado, la vasija tiene que ser hecha de nuevo, tiene que ser moldeada. Entonces, vamos a otra cita bíblica en Proverbios 14, versículo 29. Dice la palabra del Señor así: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Imagínate lo que dice: el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Cuando alguien es falto de espíritu, el que es falto de espíritu es el que es falto de entendimiento. No entiende y no logra comprender lo que Dios le está hablando, o lo que Dios le dice, o lo que Dios quiere hacer con la vida de él, porque es falto de entendimiento. Y con esa gente que es falta de entendimiento debemos demostrar paciencia, o sea, ser pacientes, porque es importante ser paciente, porque con impaciencia, ¿ok? Con impaciencia nada vamos a lograr, sino que Dios es paciente para salvar al ser humano. Y con paciencia nosotros podemos guardar a ese ser humano, a esa persona, a ese hijo de Dios, para que sea rescatado. Pero si somos impacientes, no tenemos paciencia, no somos pacientes, no podemos nosotros salvaguardarle la vida a alguien. Por nuestra conducta, por nuestra forma de actuar, por nuestra violencia, por muchas cosas, nosotros podemos condenar a alguien que va a ser salvo, a una alma que va a ser salva.
Muchas veces yo he escuchado, y lo digo claramente, yo he escuchado a algunos ministros diciendo que en una congregación solo una clase de gente tiene que haber. Yo lo quisiera. ¿Y quién no lo querrá? Dios también así lo quiere. Pero a mí la palabra me marca otra cosa. La palabra de Dios dice que hay 3 clases de gente en una congregación. 3 clases de personas. Y si es posible, 4. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que están las primicias del Cordero de Dios, que esa es la iglesia que obedece el 100% a Dios, comete un errorcito y se arrepiente de rapidito, porque el Espíritu Santo lo lleva corriendo y corriendo y corriendo, comete un errorcito y se arrepiente rápido y rápido le pide perdón a Dios. Esa es la novia del Cordero. Y trata la manera de no involucrarse en el pecado. Ok, están los otros, y también la palabra lo enseña en lo que es en la palabra donde nos enseña del sembrador cuando salió a sembrar la semilla. Entonces hay otra clase de personas que son los que se quedan en la tribulación, que ellos se van a quedar en la tribulación, pero son cosecha, porque la palabra dice que en la cosecha, después de ser atormentados por el anticristo, por el diablo, por ser castigados, arrastrados, y los va a hacer pedazos el diablo, van a ser levantados después de que los mata la bestia, van a ser levantados como cosecha. Y luego después de eso dice que aparece el rebusco. Entonces después del rebusco queda otra parte, porque después del rebusco, que van a morir también, pero es un rebusco, entonces también quedan los que van a quedarse en el milenio. Pero los que se quedan en el milenio, dice la palabra, que alma que pecare, al infierno de una vez. Yo no quiero quedarme para ese tiempo, ni mucho menos para hacer cosecha, ni mucho menos para hacer rebusco, sino que lo que yo quiero, que Dios me ayude para soportar el vituperio de Satanás, las adversidades del diablo, para poderme ir como novia al Cordero, y que también los hijos de Dios procuremos, y todo el que me escucha, que procure a vivir una vida en santidad, y que se aparte del mal, y que dejemos de acusar a otro, porque el único que acusa es el diablo. Entonces, para que todos califiquemos y nos vayamos con el Señor. Dios no quiere que nadie se quede, ni mucho menos condenar a nadie. Entonces, es importante que seamos pacientes, porque al ser pacientes, resguardamos un alma para Dios, pero al ser impacientes, podemos destruir a alguien. Podemos decir, al ser impaciente, podemos decir, no, este ya no tiene remedio, no, ya llevo tantos años lidiando con esta alma, y no hay solución, y no, mejor le meto una patada y que se vaya al mundo, y mejor que se la devore el diablo antes de que me haga a mí también. No, también uno se lo va a devorar el diablo, porque uno no puede patear a nadie para que se vaya a la calle, y hay muchos ministros que eso hacen. En vez de dar consejo, en vez de ayudar, y en vez de poner las cosas en orden, lo que hacen es pegarle una patada a otro después que lo usan, después que les sirve, lo patean, después que el plato les sirve para comer, después lo desprecian y lo tiran a la basura como si nada. Entonces eso no es bueno. La palabra de Dios dice que cuando alguien comete un error, cuando un hijo de Dios comete error, dice hay que llamarlo al orden, con 1 o 2 testigos. Y si después de llamarlo al orden, dice la palabra del Señor, 1 o 2 veces, dice, y no obedece, dice la palabra, entonces dice 1 o 2 o 3 veces, porque no se le puede estar llamando al orden tanta vez. Dice, después, dice, hay que llamarlo, dice, delante del pueblo, dice, y si así no hiciere caso delante del pueblo, dice, tenlo como gentil. En pocas palabras, tenlo como un mundano. Cuando dice la palabra tenerlo como un mundano, es que cualquiera lo va a tratar mal, porque ya está haciendo desorden en una congregación. ¿Ok? Entonces,
Pero aparte de eso hay que tener cuidado con la gente, porque hay gente que no se merece que lo boten de una patada, así como siendo un hijo de Dios, comete un error o posiblemente Dios está hablando y no le escuchan a esa persona y lo que hacen es tratarlo mal y decirle, ¿sabes qué? Tú no tienes parte ni arte en este asunto, tú no puedes hablar, mejor cállate y mejor vete. Entonces eso no es de Dios, eso es del diablo. Con seguridad, y yo doy la palabra donde lo dice, porque el diablo es el que cría división. Jesucristo vino para unir, no para dividir. Entonces es importante que nosotros conozcamos también de la palabra para que el diablo no nos engañe, porque si no conocemos de la palabra, entonces Satanás nos va a engañar. Y al engañarnos Satanás puede ser que alguien esté haciendo perjuicio en una iglesia y no se le pone un alto o no se saca del lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no se saca? Por falta de conocimiento. Y tenemos que conocer la palabra para poder hacer justicia, para actuar con justicia, no con injusticia. Entonces, es importante conocer de la palabra de Dios. Entonces vamos a otra cita, Efesios 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor así: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportados los unos con los otros en amor. Si somos pacientes, vamos a ver el fruto de lo que esperamos. Porque el paciente tiene amor. Porque el paciente tiene amor, porque el paciente no es violento. El paciente es manso. Y dice la verdad, pero con mansedumbre, no con violencia, porque tiene amor. Conoce la verdad porque Cristo es la verdad. Y cuando habla no habla con aspereza, sino que habla con prudencia, porque es paciente. Y el que es paciente, en él se muestra la faceta del amor, porque dice la verdad para edificar, porque Cristo dijo la verdad para edificar y para traer a los que estaban perdidos hacia su vida de Jesucristo, entregándoselos al Padre, entregándoselos a Dios. El Hijo del Hombre, hablando del Hijo del Hombre. Entonces es importante, esto que estoy tocando aquí es muy importante para todos nosotros, para todos. Es bien importante que nosotros entendamos lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de buscar al Espíritu Santo. Él es el que nos habla, Él es el que nos muestra las cosas, porque nosotros mismos no podemos entender si no es por la guianza del Espíritu Santo. Entonces vamos a otra cita bíblica en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 9, y dice la palabra del Señor así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Mira que está diciendo aquí, es lo que estaba hablando yo. O sea, de que el que es paciente, él siembra, él está sembrando, pero con paciencia. Él está esperando porque él tiene paciencia, es paciente. Y va a haber la cosecha, o sea, va a haber la cosecha, va a haber el fruto de haber tenido paciente, de haber sido paciente, de haber tenido paciencia. Muchas veces perdemos nosotros
lo grande que Dios nos quiere dar, porque perdemos la paciencia, o sea, no somos pacientes. Y comenzamos a hablar tantas cosas porque no esperamos en Dios. A veces perdemos la bendición o a veces perdemos la vida de un ser humano, ya sea de un hijo, ya sea de un padre, ya sea de un hermano, ya sea de la esposa, ya sea del esposo, porque no esperamos, no tenemos fe, o sea, no tenemos paciencia, somos impacientes. Y es necesario ser paciente, porque Dios es paciente, no queriendo Él que nadie se pierda. Por eso es bien importante ser paciente, porque hay que soportar a aquel que es perverso, aquel que está haciendo perversidades, hasta un momento en que llega a punto en que Dios se cansa y Dios le va a dar su merecido por no componerse. Porque dice la palabra de Dios que Dios dice a Jezabel le dio chance. Jezabel le dio chance para que se arrepintiera y no quiso arrepentirse. Por eso se convirtió en potestad de las tinieblas, porque no quiso arrepentirse. Cuidado con el que no se quiere arrepentir, que está viviendo una vida de doble. Doble es un día cristiano y el otro día es un hipócrita. Un día es cristiano y el otro día es mundano. Un día es Cristo y el otro día es el diablo mismo caminando. Hay que tener cuidado con eso. Y estoy diciendo una verdad, porque la palabra misma dice que tiene que ver Dios con Belial. Hijos de Belial, está diciendo hijos del diablo. Imagínate que le digan a uno como le dijo Jesús a Pedro. Pedro le dijo: me eres piedra de tropiezo, Satanás. Alguien en este tiempo oye que le dice así un ministro a otro: no, ese no tiene amor, aquí, allá. Pedro no dijo eso con Jesús. Pedro dijo: ay, Señor mío. Me imagino yo que Pedro dijo, porque Pedro se arrepintió. Ha de haber dicho Pedro: ay, Señor, entonces estoy cometiendo un error. Perdóneme, Dios mío, perdóneme. No, y Pedro le dijo eso a Jesús. Y Pedro seguía detrás del Señor, o sea, seguía ayudando al Señor, seguía sirviéndole al Señor. Pero hoy en día hay gente que está mal, re mal está, y le dicen las cosas y no quiere obedecer y no quiere que se le reprenda. Dios es santidad. No puede un cristiano estar actuando de esa manera. Un cristiano es cristiano. La palabra dice cristiano, porque viene de Cristo. No puede uno que viene de Cristo estar actuando como un sinvergüenza, acusando a la gente, haciendo un montón de desórdenes. No, definitivamente que no. Por eso es que con esa clase de gente debemos de ser pacientes, ser paciente, porque se puede enojar uno y le puede dar una patadita así que se vaya al desierto. Y esa alma se va a perder por un poco de no resistir uno. Y yo ya he visto casos donde han habido alguienes que no resisten a alguien que está molestando y lo mandan por un tubo y va a caer al desierto. O sea, en pocas palabras te estoy diciendo, va a caer al mundo y esa alma posiblemente se va a ir al infierno. Porque dice la palabra de Dios que difícilmente es que el que ya cayó vuelva a levantarse. ¿Por qué? Porque quebrantan el mandamiento de Dios, violan el pacto de Jesús en la cruz del Calvario y se burlan del Espíritu Santo que los sacó del mundo para traerlos a los pies de Cristo. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, pero hay que siempre hablar con la verdad, porque la verdad es la que liberta. Porque el que está haciendo mal y no se le dice la verdad, no, hombre, está haciendo mal y no se le dice la verdad, pues ¿cómo puede seguir actuando? Increíble.
está actuando mal, que se le dice la verdad, y si deja uno decirle la verdad, entonces esa alma va a ir a parar al infierno por no decirle uno la verdad. Entonces vamos a Romanos 8:25. Porque es necesario decir la verdad, pero hay que tener cuidado uno cuando uno le dice la verdad a otro, porque en este tiempo ya se la agarraron, que si les dice algo uno, ya dice que uno es esto, que es el otro, y lo que hace que comienzan a hablar cosas que no deben de hablar. Porque está mal educada la iglesia, los ministros han mal educado la iglesia. La iglesia necesita ser educada por los ministros. Por eso dice que no puede hacer alguien que no fue llamado por Dios, lo que decía yo en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 2, 3 y 4 y 5, que tiene que ser llamado por Dios para presentar petición de los pecados del pueblo. ¿Cómo alguien que está dejando que el pueblo se prostituya y gente que yo conozco que mira las prostituciones de las ovejas en la iglesia y así los tienen en la alabanza? No saben esos ministros la que les espera. Esos ministros van a tener que ir a padecer a la tribulación por lo que están haciendo, porque tienen miedo de decirle algo a una oveja que está haciendo algo que no debe de hacer. El Espíritu Santo es el que dirige en una iglesia, en el altar. Y el ministro que está en el Espíritu Santo va a hacer lo que tome control ese ministro en el altar, porque tiene carácter para decirle a la oveja, ¿sabes qué? Mamita, ¿sabes qué? Mira, estás haciendo esto malo, mira, por favor, siéntate. Ok, hasta que te arregles vas a subir al altar. Mira, estás haciendo esto y esto y esto, tú también, sin vergüenza, mira, tú ya te dije muchas veces no querés obedecer, entonces ya te tengo que tratar así porque necesito que obedezcas. ¿Ok? Vete a sentar así, pero tener cuidado, porque si uno le dice, ¿sabes qué? Ya nunca más puedes servir, tú estás perdido por lo que estás haciendo, tú mejor andate al mundo. No, ese no es paciente, sino que así tranquilito. Mira, ¿sabes qué? Vete a sentar allá, te vamos a dar un tiempo de descanso. Si quieres hablar conmigo, mira, vamos a hablar y vamos a poner las cosas en orden. Y cuando ya estén en orden las cosas y yo veo el cambio tuyo, el Espíritu Santo da testimonio de ti, entonces yo vuelvo a darte tu lugar para que tú vuelvas a subir a la alabanza y que puedas ministrar. Porque es ministración. Un mañoso que está teniendo sexo con una mujer y está subido en un altar, ¿qué es lo que está ministrándole al pueblo? Adulterio, fornicación. Mañoso. Eso sí hay que reprenderlo, dice la palabra. Porque ese sí merece reprenderlo por lo que está haciendo. Pero hay cosas que nosotros debemos de tener cuidado. Eso es lo que estoy enseñando yo aquí. Ser paciente es no agarrar a alguien y destruirlo de una vez.